Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos están viendo. Ahora vamos a tomar la clase de la escuela dominical aquí adentro, en el santuario, y lo vamos a hacer casi como si estuviéramos afuera. Y vamos a empezar en esta clase. La vez pasada estábamos viendo las cartas de San Pablo, primera parte, y ahora estamos en la lección 11, las cartas de San Pablo, segunda parte, entendiendo que las cartas de San Pablo están lo que es desde Romanos, y bueno, yo le voy a dar el crédito a San Pablo de que también escribió Hebreos. Entonces son 13 cartas que escribió el apóstol San Pablo, y son de mucha importancia, y gracias a que hubo ciertas situaciones en la iglesia, que él tuvo que mandar cartas porque no podía ir directamente a resolver los casos o los problemas. Escribió estas cartas y ahora son de ayuda, de mucha ayuda para nosotros que estamos queriendo seguir el camino de Cristo y entender todo esto que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pablo tuvo una inspiración grande del Espíritu Santo. Es más, en algunos textos de la Biblia dice que el mismo Jesús le enseñó. Por ejemplo, él no estuvo en lo que es la última cena del Señor, lo que nosotros le llamamos la Santa Cena o la comunión, y usted ve en la primera de Corintios 11 que él empieza a decir, y el mismo Señor me dijo, y no estaba ahí, ¿verdad? Y casi empieza a decir exactamente lo que el Señor hizo en esa noche. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo estaba muy bien relacionado con el Espíritu Santo, con el Señor Jesús, y el Señor Jesús le enseñó directamente a Pablo estas doctrinas. Y les menciono esto porque pues Pablo no estuvo dentro de los 12, y después cuando sustituyeron, cuando fue derramado el Espíritu Santo, tampoco estuvo ahí Pablo, pero Pablo le enseñó al Señor Jesús, y vemos en sus cartas que a veces nos explica un poquito más acerca de lo que nuestro Señor Jesús enseñó. Y una de las cosas es su iglesia. El apóstol Pedro, si usted ve sus cartas, habla en situación general, en cuestión de que sí hay que vivir en santidad, hay que ser como Dios, pero no menciona así exactamente acerca de la iglesia. El apóstol Juan tampoco daba así una clara definición de lo que es la iglesia, y él pues ya cuando estuvo en esa revelación que Dios le dio acerca del Apocalipsis, entonces ahí sí él pudo ver la iglesia, pero ya la pudo ver en esa visión, ¿verdad? De esta mujer gloriosa que tiene un vestido lino blanco resplandeciente, ¿verdad? Que llega hasta los pies y resplandeciente. Y Juan lo vio en visión, pero el apóstol San Pablo en sus cartas nos explica lo que es la iglesia, nos da definición de lo que es la iglesia. Y vamos a entrar en este punto. Yo voy a empezar a aclarar el punto de que Cristo edificaría su iglesia, y la definición de lo que es la iglesia ya lo hemos repetido en otras ocasiones, pero no está mal que lo repitamos una vez más para aprenderlo. Viene de la palabra griega eclesia, y eclesia es reunión o asamblea convocada. Entonces la iglesia son las personas. A veces nosotros todavía nos equivocamos. ¿Y a dónde vas a la iglesia? Bueno, nos equivocamos sí y no, porque cuando decimos vamos a la iglesia pensamos en el edificio, pero la verdad pues cuando vamos a la iglesia es la reunión de los hermanos, es una asamblea convocada. Entonces si los hermanos nos reunimos en una casa de X hermano, ahí está la iglesia. Y no está mal decir voy a la iglesia cuando vamos a hacer un servicio en la casa de un hermano o hermana, porque la iglesia somos las personas. Y quiero aclarar este punto porque todavía hay personas que creen y predican que la iglesia nació cuando fue derramado el Espíritu Santo, y no es cierto eso. Jesús mismo, cuando estuvo en esta tierra, él mencionó que él iba a establecer su iglesia. Ahí en Mateo 16:18, el verso 18, dice esto, y voy a explicar un poquito el contexto. Dice más, yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En este texto vemos que todavía no estaba organizada su iglesia, pero ya había ciertos discípulos que el Señor había llamado y que andaban con Él. Y si usted ve el contexto de esta escritura, vemos que la gente en sí, al Señor Jesús le mencionaban o creían, ¿no?, que fuera uno de los grandes profetas, creían que era Elías, otros creían que creían otras cosas, ¿verdad? Pero les dice el Señor Jesús a ellos, bueno, ¿y ustedes quién dicen, quién creen ustedes que soy yo? ¿Verdad? Y ya les responde Simón Pedro, dice, tú eres el Cristo, y Cristo es ungido, el Mesías en hebreo, que el que estaban esperando, dice, el Hijo del Dios viviente. Dice, le responde el Señor Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Ahí no le habla de Pedro, sino le habla por su nombre, Simón, hijo de Jonás. Dice, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, ya no le dice, mas yo también te digo que tú eres Simón, sino le dice Pedro. Dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ya también habíamos explicado que cuando le dice a este Pedro, le pone este sobrenombre, pero es una piedra pequeña. Y cuando dice a Pedro, se refiere a Pedro, es una piedra pequeña, pero dice sobre esta piedra, en la definición de la palabra griega es una masa rocosa. Es casi como ustedes podrían encontrar las piedras en un acantilado, ven las piedras grandes. Dice, sobre esta masa rocosa voy a edificar mi iglesia. Y de ahí los católicos, ¿verdad?, creen que Pedro es toman este verso literal y pues creen que Pedro se murió en Roma, ¿va?, siguiendo al apóstol San Pablo, y la basílica de San Pedro pues está ahí donde según ellos ahí se murió, y según ya han encontrado sacado el esqueleto que es él. Pero la verdad es que este verso no está refiriendo a Pedro como el fundamento de la iglesia. Porque si usted ve otras escrituras, el fundamento no nada más es Pedro, sino todos los apóstoles y todos los profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Lo vamos a ver al final, esa escritura. Pero Pedro no es el fundamento de la iglesia. Pedro fue clave, es una piedra pequeña, edificada en todo este edificio, y todos nosotros, como dice San Pedro, somos piedras vivas. Entonces, Pedro fue una pieza fundamental, claro que sí, dentro de esto que es la organización de la iglesia. Y esta piedra, de esta masa rocosa, fue el entendimiento, porque aquí estaban viendo quién era Jesús. Ahora podemos decir quién es la iglesia, ¿verdad? De tantas organizaciones que hay en el mundo, quién es la iglesia. Hay bastantes iglesias que se proclaman ser la iglesia de Dios y se nombran iglesia de Dios, pero la verdad es que si no se sigue la doctrina que Jesús estableció, pues definitivamente salen de ser la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios, también lo vamos a ver al final, la iglesia de Dios es aquella que está bien atada y dirigida a lo que es la cabeza, que es Cristo. Bien, y entonces esto fue en el entendimiento que recibió Pedro, una revelación de Dios. En ese entendimiento, y el conocimiento es poder. Nos lo han dicho maestros, ¿verdad? Cuando uno aprende, uno se arma de la capacidad para enfrentar el mundo. Ese es poder, conocimiento es poder. Entonces cuando el Señor le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque este conocimiento no te lo dio carne ni sangre, no fue un estudio secular, sino te lo reveló mi Padre. O sea, es lo que nosotros llamamos un conocimiento divino. Y en ese conocimiento divino, cualquier persona que entienda, aleluya, quién es la iglesia, por esa revelación, ese entendimiento divino del Padre, pues es una cosa fuerte que lo va a atar, se va a unir a la iglesia. Obvio, que se le ha sido revelado quién es la iglesia, no se quiere unir, ¿verdad? Entonces, en ese entendimiento va a haber algo fuerte, donde van a venir problemas, pero la persona que tiene ese entendimiento no se va a ir. Quiere decir, está en un fundamento fuerte, que no se mueve. Y eso es lo que le está diciendo el Señor sobre el entendimiento que tú tuviste, Pedro, sobre lo que yo soy. Bueno, todos los demás que también tengan este entendimiento van a estar también igual que tú, afianzados firmemente en ese fundamento fuerte, y nadie los va a mover, porque van a estar fundamentados sobre algo fuerte, como una masa rocosa.
Entonces, ya viendo este punto, él mismo, Jesús, dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Y él edificó. Los vemos ahí en Marcos 3, 13 y 14, que dice la Escritura, que dice así, y subió al monte y llamó así a los que él quiso. Cuando habla el que él quiso, es no a todos. Y en Lucas 6, 12 a 13 nos va a aclarar bien el punto. Y estableció, quiere ser estableció, es organizar bien, fundamentar bien. Cuando uno establece una casa, ¿verdad? Que uno escarba y pone los pilares en algo fuerte. Bueno, eso es establecer. Y el Señor estableció 12, su iglesia, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. ¿Okay? Y vamos nosotros entonces ahora a Lucas 6, 12. Y en Lucas 6, 12 nos aclara más el punto. En esto de que había más discípulos y de entre esos discípulos tomó nada más a 12. Y dice el verso 12, y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Eso es algo interesante que deberíamos de hacer todos, ¿verdad? Para cuando uno hace nombramientos. Pero bueno, saltamos. Y como fue de día, llamó de sus discípulos, llamó a sus discípulos, no nada más eran esos 12, ya eran varios que estaban ahí. A lo mejor estaban ahí los 70, no sé, ¿verdad? Que después también envió a predicar, no se sabe, pero estaban más discípulos y dice, escogió 12 de ellos. De entre la multitud que había, no sé cuántos había, nada más escogió 12 y los estableció, los organizó. Y ahí es donde él organiza su iglesia, los establece. Después en las escrituras vemos que Jesús es el que nombra a Judas para que lleve el control de las finanzas. Sorry. A lo mejor Judas sabía algo del sistema financiero, ¿verdad? Y lo escogió el Señor para ello. Y ya estaba organizada. Y nosotros, si vemos que ya estaba organizada antes de que viniera el derramamiento del Espíritu Santo, si nos vamos a Hechos, en el capítulo 1, cuando ya ellos están obedeciendo al Señor y les dicen, no se vayan del aposento alto, sino hasta que sean investidos de lo alto. Ustedes ven ahí que ellos estaban perseverando unánimes en oración. Y yo me imagino que ahí el Espíritu Santo todavía no había bajado, pero ellos tuvieron el entendimiento de que tenían que solucionar algo. Y cuando hace uno una reunión, una junta, ya estaban reunidos, ahí estaba la iglesia. Pero lo que sucedió aquí es una junta de negocios. Había que escoger a alguien para sustituir a Judas, que se había muerto, el que había entregado al Señor. Y si usted ve ahí, es Pedro el que se levanta, y es Pedro el que empieza a hacer esta reunión. Y en esta reunión hay una sustitución. Y ya nosotros podemos ver ciertos datos en este capítulo que ya estaba organizada la iglesia, porque había un secretario, y el secretario estaba apuntando cuántos había ahí. Y dice el verso 14, todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María y la madre de Jesús y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro levantándose dice, y él empieza a decir, al final dice, y la compañía junta como de 120 números. Había un secretario que estaba apuntando. Es más, este libro de los Hechos, que es Lucas el que lo escribió, me imagino que lo agarró de los apuntes, de las minutas de la iglesia en ese día. Porque siento yo que Lucas no estaba aquí. Puede ser que Lucas estuviera aquí. Pero Lucas, acordémonos que cuando también hizo el libro de Lucas, él investigó cómo estaban todas las cosas por orden y empezó a escribir lo que le habían dicho. Entonces yo me imagino que Lucas no estaba aquí, pero fue a investigar a los hermanos y a lo mejor vio las minutas que había de esa reunión y escribió todo esto. Entonces ya estaba organizada. Cuando una iglesia empieza a hacer reuniones juntas, hasta tratar problemas, pues es organizado, ¿no? No es de que nos juntamos en bola y cada quien puede hablar, no. Tiene que haber uno que dirige, uno que dé la palabra, los otros tienen que pedir la palabra y tienen que empezar a dilucidar. Uno tiene que dirigir para que se lleve bien esa reunión. Y aquí podemos ver nosotros que ya estaba organizada la iglesia. Y ya después en el capítulo 2, también hay esa idea equivocada de que fue dentro
de la fiesta del Pentecostés, pero no, porque la Escritura dice así, y como se cumplieron los días del Pentecostés, quiere decir que ya se habían acabado. Y en la versión del griego, en el griego dice, y cuando se cumplieron los días, dice, cuando el día 50 se llenó en plenitud, o sea, ya se había acabado. Cuando es plenitud es que ya está lleno. Cuando el 50 acabó, entonces se derramó el Espíritu Santo. Tal vez fue en los últimos segundos del 50, pero ya se había llenado en los últimos minutos, o pudo ser minutos después del día 51. Entonces, aquí podemos ver que el Espíritu Santo descendió, pero sobre una iglesia que ya estaba organizada. Eso sí, les dio el poder, les dio el valor para salir a predicar este evangelio. El Espíritu Santo les dio los dones también, ¿verdad?, para que predicaran el evangelio e hicieran milagros. Entonces, eso sí hizo el Espíritu Santo, en guiarlos también, en conducirlos a lo que es la doctrina de la iglesia. Y vemos que aquí otra vez me regreso a Pablo, cómo él en sus cartas nos da una visualización de lo que es la iglesia de Dios, para que nosotros no andemos divagando, ¿verdad?, quién es la iglesia. Él tiene esa visión de parte de Dios. Y vámonos nosotros ya a lo que está en su cuaderno, que es ya en Colosenses. En Colosenses 1:18, no la apunté, pero está en su cuaderno. Y a mí me gusta este libro de Colosenses, y después vamos a ver Efesios, ¿verdad? Pero esta de Colosenses da mucha profundidad y se va al concepto también del apóstol Juan. El apóstol Juan en su evangelio empieza a decir acerca del Señor Jesús desde que Él estaba en el trono, desde que Él era Dios. Y aquí en Colosenses, en esta carta que le escribe el apóstol Pablo a los de Colosa, empieza a decir también quién es Jesús, ¿ok? Y empieza, si usted quiere leer desde el 11, dice, corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias a Dios al Padre, que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre y la remisión de pecados. Y luego dice esto, el cual es la imagen de Dios invisible. También Hebreos, en la carta de Hebreos, nos habla de que Jesús es la imagen de Dios. Entonces dice, la cual es yo digo, la visión que tuvo Pablo acerca de esto, no, estaba cerca del Espíritu Santo, estaba empapado de lo que es ese conocimiento que el Espíritu Santo le estaba dando, y obvio que lo obtuvo a través de oración, a través del ayuno, a través de estar más con Él. Y acordemos que San Pablo estuvo en lugares donde, pues, según se cree que es el tercer cielo, ¿verdad? Entonces, bueno, empieza a decir, el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, y se habla de Jesús, porque por Él fueron creadas todas las cosas, que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, sean dominios, sean principados, todo fue creado por Él y para Él. Está hablando de Jesús, ¿okay? Dios, Hijo, la Trinidad, segunda persona. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten, por Jesús. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y aquí vamos viendo dos puntos importantes, ¿verdad? Hay gente que diferencia lo que es el cuerpo y la iglesia. El cuerpo es uno y la iglesia es otro. Con esta escritura y otra que hay en la Biblia nos hace ver que el cuerpo de Cristo y la iglesia es una misma entidad, es una misma cosa, ¿ok? En esta escritura. Y aquí nos menciona, Él es la cabeza del cuerpo. Si ustedes ven también a los dones, cuando Pablo habla acerca de los corintios de los dones, pues es que no todos somos ojos, no todos somos oreja. Está hablando acerca del cuerpo. Ese entendimiento que tenía Pablo acerca de lo que es la iglesia fue algo bien profundo. Y aquí nos habla este aspecto. Dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. También se lo dice a la iglesia en Éfeso. Y voy a acabar el verso que dice, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tenga el primado. Así es que siempre Jesús fue el primero ante todas las cosas. Ahora sí nos vamos a Efesios.
Y ahí vamos a concluir nuestra lección en lo que es acerca de la iglesia. Efesios, si usted quiere leer todo el capítulo 2, 3, 4 y 5, habla partes de lo que es la iglesia. Y en el verso también 1, también empieza del 1 al 22, dice: y sometió todas las cosas debajo de sus pies, hablando de Cristo, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Otra vez está hablando, Jesús es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, ¿ok? La plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Y de ella recibiste vosotros. Ahora está hablando de la iglesia, le está hablando Pablo a la iglesia en Éfeso. Y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Y luego nos saltamos, hasta lo que es el verso 12 de ese capítulo 2 de Efesios. Dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel. Ahora, cuando está hablando de Israel, no está hablando de Israel físico, el judío, está hablando ya de ese Israel espiritual. Porque adelante dice: y extranjeros a los pactos de la promesa. Los gentiles estaban fuera de los pactos de la promesa, porque el pacto se le había dado a Abraham, se le había dado al pueblo de Israel, se le había dado a Moisés, se le había dado a David. Los pactos eran para puro judío. Pero aquí les dice: estabas extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Más ahora, en Cristo Jesús, y para eso es lo que vino el Señor Jesús. Y esto es lo que nosotros también debemos entender. Jesús vino para establecer su iglesia. Para eso bajó desde el cielo a esta tierra. Él vino para establecer su iglesia, establecer esa reunión que ahorita vamos a explicar un poquito más. Pero eso fue su propósito. No fue predicar el mensaje del reino, aunque él también lo predicó, porque el mensaje del reino fue Juan, el que Dios envió para aparejar el camino. El mensaje del reino apareja el camino para el mensaje de la iglesia. Este mensaje, que es algo más profundo, de unidad, de perfección, no cualquiera lo puede recibir, ¿verdad? Pero para eso fue Juan, en este mensaje de arrepentimiento primero, para aparejar el camino a lo que es el mensaje de la iglesia. Y aquí vemos nosotros que Cristo Jesús vino para establecer su iglesia. Y lo vemos también en el capítulo 5 de Efesios, que él menciona y dice que él dio su sangre. Dio su sangre, dice, y habla con respecto al matrimonio, pero dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiando en el lavacro del agua por la palabra. O sea, el Señor Jesús en su sacrificio, el sacrificio es para todos, pero otro de los importantes puntos es para santificar su iglesia. Esa reunión convocada que Él hizo, que Él organizó, aleluya, es para santificarla, para limpiarla. Porque en la iglesia, si usted ve también en las cartas de Pablo, a veces también hay pecado. Entonces, para eso es el sacrificio del Señor Jesús, para santificarla y para limpiarla. Para eso vino el Señor Jesús a esta tierra, para organizar a su iglesia. Para mí, ese fue su objetivo principal. A través de su iglesia, y ahorita lo vamos a ver, da unidad. Y luego sigue diciendo, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El sacrificio de Jesús acercó a los gentiles también a esta área de los pactos de la promesa. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Y qué ambos? Pues nada más hay dos para los judíos: los elegidos y los no elegidos, el pueblo de Dios y el que no es el pueblo de Dios. Pero cuando vino Cristo Jesús a dar su sacrificio, a hacer su sacrificio, a dar su sangre, Él vino a quitar esa pared, derribando estas cosas, y ahora a los gentiles incrustarlos a lo que es este cuerpo, esta iglesia que está convocando el Señor Jesús. Acuérdense, cuando el Señor Jesús estuvo aquí, les dijo: yo no les voy a dar todas las cosas, pero el Espíritu los va a guiar. Ahorita no les puedo decir todo, pero el Espíritu los va a guiar a toda justicia y a toda verdad.
Y dice, pero quédense en el aposento alto y me seréis testigos en Jerusalén, que es la capital de los judíos, en Judea, que es su estado, en Samaria, que es el estado vecino, pero dice también a toda la tierra. Entonces, la situación era de este evangelio, de lo que es el mensaje de la iglesia, iba a ser para todo el mundo. Bueno, derribó esa pared intermedia, ¿ok? Y dice, derrimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, dice, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Y reconciliar por la cruz, otra vez, el sacrificio reconcilia a los judíos y a los gentiles. Dice, con Dios ambos en un ¿qué? Mismo cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Amén. En un mismo cuerpo. ¿Ok? Dice, matando en ella las enemistades. El que viene a la iglesia, ya no debe, eso es lo que es interesante ahora, mis hermanos, si entendemos esto. Los que nosotros que ya hicimos el pacto y entramos a la iglesia, ya no debemos de tener enemistad con nadie de lo que es miembro de la iglesia, el que está dentro de la iglesia de Dios, con nadie. ¿Okay? Porque si entendemos esto, que en su cruz ya mató todo eso, y cuando dice matar es que ya no vive, ya no debería de haber envidias, no debería de recelos, nada que nos separe. Eso debería de ser para los que estamos en el cuerpo de Cristo. Dice, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Otra vez el Espíritu Santo es el que da la revelación. ¿Okay? ¿Quién le dio la revelación a Pedro? Obvio el Padre, pero ahí estaba también el Espíritu del Padre. El Espíritu Santo es el que da la revelación de su iglesia. Entonces, a cualquier persona que ya el Espíritu le está revelando, esta es la iglesia, pues obvio que le está abriendo la puerta al Espíritu Santo para que entre a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Así es que ya no soy extranjeros ni advenedizos, ¿ok? Ya no es extranjero, ya es parte de ser ciudadano, porque así dice, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Dice, edificado sobre el fundamento. Aquí es lo que les venía a decir. Pedro no es el fundamento. Pedro nada más es una piedra pequeña dentro de ese gran fundamento. Ese gran fundamento, ahora en este ejemplo que se está dando a la iglesia como un edificio, está la piedra angular que es Cristo. Esa es la piedra más grande, es la que dirige la construcción. Entonces dice, edificado sobre el fundamento, y aquí lo viene, no nada más de Pedro, sino de los apóstoles, de todos los apóstoles, ¿ok? De los profetas, todos los profetas. Y dice, siendo la principal piedra del ángulo, el que une el cuerpo, el que une el mensaje de los profetas y el mensaje de los apóstoles, porque todo viene de Dios, y el mensaje de Dios es de unidad, no es de división. Aquí es otra cuestión para ver si estamos o no estamos en la iglesia, porque la iglesia está a favor de todo lo que los profetas hablaron y de todo lo que los apóstoles escribieron. Y gracias damos a Dios por estas cartas. Les digo otra vez, Pablo nos da una exégesis tremenda de lo que es la iglesia de Dios. ¿Okay? Dice, siendo la principal piedra, dice, el cual compaginando todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todos nosotros ahora somos piedras. Ya desde que el Señor instituyó su iglesia, desde ese entonces, ahora nosotros también estamos como piedras. Y también San Pedro nos dice esto, de que somos de un edificio santo al Señor. Dice, somos piedras vivas. Y dice así, dice, va creciendo, dice, en el cual compaginan todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Templo es donde habita la morada del Señor. Y sabemos que nosotros, nuestro cuerpo, somos morada del Espíritu Santo. Dice, el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿cuál fue el objetivo del Señor a venir a esta tierra? A organizar su iglesia. Para eso vino, la organizó. Lo vemos ya en las escrituras que vimos. Ya estaba organizada antes que viniera el derramamiento del Espíritu Santo. Pero Él también les dijo, ¿saben qué? Quédense porque van a recibir poder. Y eso es lo que ellos necesitaban, el poder del Espíritu Santo. Pero Él vino a organizarla, Él dio su preciosa sangre para santificar su iglesia. Y ahí vemos el amor de Dios para con nosotros, para con su iglesia, que Él dio toda su sangre
por nosotros. Y vamos a hacer una pequeña oración para entender esto, porque aún todavía a nosotros yo siento que todavía nos falta mucho entendimiento. Otra vez menciono, el entendimiento es poder. Si nosotros lo entendemos, vamos a cambiar. Va a haber poder para cambiar. Pero si no lo entendemos, no hay poder para cambiarnos. Amén. Aunque estemos leyendo la Biblia, no vamos a poder hasta que tengamos ese entendimiento en nuestro corazón. Y eso es lo que vamos a orar. Y así cerramos esta escuela dominical. Y Dios les bendiga. Y vamos a orar y luego pasa nuestra hermana ya a dirigir lo que es el servicio. Oramos. Padre celestial, Dios eterno, Dios santo, aleluya. Jehová Dios todopoderoso, ahora te pido, Señor, que tú obres, Padre, en nuestras mentes, en nuestros corazones, de los que están viendo, Dios, de todos nosotros, que tú, oh Dios, te muevas con poder, oh Jehová, en este momento, dándonos esa misma visión, Jehová, del apóstol Pedro. Que todos lleguemos a la unidad, al conocimiento de tu cuerpo, para unirnos a la base de tu cuerpo. Yo te doy gracias, Señor, aleluya, por la revelación que nos has dado, Señor, de dónde está tu iglesia. Yo te doy gracias, Dios, por estar siendo partícipe de ese gran edificio, Señor, que tú estás haciendo, que estamos fundamentados, Dios, sobre los que son todos la doctrina de los apóstoles y profetas. Toca cada corazón, oh Dios, para que reciba este entendimiento y esta revelación. Bendíceles a cada uno y bendícenos a nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y ya nomás para concluir, el que está dentro de la iglesia tiene que obedecer todo lo que Cristo dice. Amén. Así es que Dios les bendiga y nuestra hermana con ustedes. Aleluya, gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, ¿verdad? En esta hora, ¿verdad? Vamos a comenzar este servicio dirigido por las damas. Y así, ¿verdad? Vamos a estar abriendo este servicio, ¿verdad? Con una oración, pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que sea el Señor tomando el control de este servicio. Y así, ¿verdad? Todos juntos, todos unidos, vamos a estar orando, amén. Padre maravilloso, Padre nosotros celestial, en esta hora, Padre, nos acercamos delante de tu divina presencia, Padre, Padre, bendito Dios, por la vida, la oportunidad, Padre, usted nos da en este día, Padre, bendito Dios, Señor, eres bueno, Padre, eres grande, Padre, eres todopoderoso, maravilloso Dios, Señor. Derrama el poder de tu presencia, Padre, sobre este lugar maravilloso, bendito Dios, Señor, por cada uno de nosotros, Padre, de los que estamos aquí, Señor. Usted también, Padre, bendiga, Padre, los que nos están viendo, Padre, maravilloso, bendito Dios, de igual manera en sus hogares donde se encuentran, Padre, bendito Dios, sus familias, bendito Dios, Señor, bendíceles grandemente, Padre, de gran manera, maravilloso Dios, para que ellos también puedan gozarse de igual manera como nosotros, Padre, bendito Dios, Señor Jesús, Dios. Tú recibe la honra y la gloria, Padre maravilloso, bendito Dios. Gracias te damos, Padre, por permitirnos llegar a este lugar maravilloso, Dios, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias te damos, Señor. Aleluya, gloria al Señor, amén. Así, ¿verdad? Yo les voy a invitar, hermanos, que abran su Biblia. Vamos a estar leyendo aquí en Proverbios 2, del 1 al 10, amén. Gloria al Señor, aleluya. Así usted me sigue con su vista, hermanos, y así dice la palabra del Señor. Gloria a Dios, ya lo tiene, hermanos, y puede decir una vez. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Hijo mío, si recibiréis mis palabras y mis mandamientos, guardaréis dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y a la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y
preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Amén. Damos gracias a Dios, amén, por su palabra en esta tarde, hermanos, ¿verdad? Así, ¿verdad, hermanos? También vamos a estar orando, ¿verdad? Vamos a estar haciendo una oración por los misioneros, amén. Amén. Vamos a estar orando, hermanos, ¿verdad? Por Asia, Australia y Oceanía, amén. Dice, son los continentes más grandes y poblados del mundo. La Iglesia de Dios de la Profecía ha establecido una obra y ministerios activos en 22 de las naciones, lideradas por 13 supervisores nacionales y varios líderes emergentes. Muchos de nuestros líderes en Asia y Australia y en Oceanía están bajo constante persecución por parte de gobiernos y organizaciones religiosas. Oremos por la seguridad y el confort espiritual de la Iglesia mientras proclaman y comparten el Evangelio. Amén. Amén. Vamos a estar orando, hermanos, ¿verdad? Por estas, aquí, ¿verdad? Por Asia y Australia y Oceanía, hermanos. Y así, ¿verdad? Todos juntos, les voy a pedir, ¿verdad? Juntamente que oremos por estos lugares. Amén. Gloria al Señor. Padre maravilloso, bendito Dios, Señor Jesús, en esta hora, Padre, nos acercamos delante de su presencia, de Dios, que sea maravilloso, Dios, Señor, que reunimos con cada uno de ellos, Padre, están en tus manos estas iglesias, Padre, maravilloso, bendito Dios, por esos lugares, Padre, maravilloso, bendito Dios, Señor Jesús, mi Dios, que sea, Padre, bendito Dios, glorificándose grandemente, Padre, en gran manera, maravilloso, bendito Dios, Señor, danos la fuerza, la sabiduría, Padre, bendito Dios, Señor, que ellos necesitan, Padre, cuídelos, guárdelos, Padre, bendito Dios, Señor, guárdalos en el fuego de sus preciosas y lindas manos, Padre, cúbralos con su sangre poderosa, maravilloso Dios, Señor Jesús, que donde quiera que ellos vayan, Padre, sientan tu mano poderosa, Padre, sobre cada uno de ellos, maravilloso Dios, Señor, ayúdales en todo momento, en todo tiempo, maravilloso, bendito Dios, Señor, en el nombre maravilloso tuyo, Padre, te lo pedimos, bendito Jesús de la gloria. Gracias te damos, Padre, eres bueno, Padre, eres grande, eres el todopoderoso, maravilloso Dios, Señor. Gracias, Señor Jesús, aleluya, recibe la honra y la gloria, Padre. Gracias te damos, bendito Dios, porque eres bueno, Señor. Gracias, mi Jesús, aleluya. Gloria al Señor. Así, hermanos, verdad, vamos a continuar, verdad, con este servicio. Vamos a cantar, verdad, estas alabanzas al Señor, hermanos, verdad, que sea de grande bendición para nuestras vidas, verdad, para cada uno, verdad, de ustedes, hermanos, que nos están viendo, verdad, que también se puedan gozar de igual manera que nosotros, hermanos, y sabemos, verdad, que el Señor está con cada uno de nosotros, amén. Gloria al Señor, aleluya, bendito Dios. Así, verdad, vamos a comenzar, ¿verdad?, con este canto que dice: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, amén. Gloria al Señor, aleluya, maravilloso Dios. Gracias, Jesús. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, los que han oído los dichos de tu boca, cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, los que han oído los dichos de tu boca, cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, aspira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende aspira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, amén. Todos los reyes de la tierra, los que han oído los dichos de tu boca, y andarán en los caminos de Jehová. Porque
Fuerte
que necesita nuestra vida, hermanos. Aleluya. Que Dios sea llenando nuestra vida. Que sea llenando nuestro corazón. Señor. Que cuando nosotros le alabemos y le exaltemos, vamos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Aleluya, para que reciba la honra y la gloria. Aleluya. Gracias, mi Jesús. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Espíritu de Dios. Sí, mi Jesús. Llena, Padre. Llena mi vida. Señor. Llena mi alma. Gracias, mi Jesús. Llena mi ser, Espíritu de Dios. Quiero ser llena Mi mi vida, vida. llena mi alma, llena mi ser. Lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu sí, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Padre. Espíritu de Dios, Maravilloso. Llena nuestras vidas, Señor. mi vida. Lléname, Padre. Llena mi ser, sí, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Sí, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Sí, Señor. Aleluya. Espíritu Sí, de maravilloso Dios, Señor. Llena Llena nuestras vidas, Padre. Que tú nos llenes de alegría, Señor Jesús. Que tú nos llenes, Padre, cada día, Señor Jesús. Sí, maravilloso Dios. Yo sé que estás aquí en nuestro lugar. Yo sé que estás aquí en nuestro lugar, Padre. Yo sé que estás aquí en nuestra vida, Padre. Mi corazón, Señor, está en emoción. Sí, maravilloso Dios. Te necesitamos, Padre, te necesitamos cada día, Señor.
bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Y no hay cosa mejor, hermano, hermana, que sentir su presencia, aleluya. Y eso es lo que nos hace venir a este lugar. Eso es lo que nos hace venir a este lugar. Para disfrutar de su presencia, aleluya. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su presencia en este instante, pero también vamos a pedirle que sea con nosotros, ¿verdad? Y que nos bendiga, porque que nos dé de su gracia y bendición. Amén. Y oramos. Padre celestial, Dios eterno, te pido, Señor, de tu bendición, que tú seas, Señor, con nosotros, nos bendigas, Padre, nos des de tu gracia, Padre, y gracias por tu presencia, y gracias por tu presencia. Gracias, haz la obra perfecta de nuestras vidas, Padre, la obra perfecta, oh Cristo, y derrama tu gloria, Señor, sobre nosotros. Gracias, Cristo, gracias. Glorifícate, oh Cristo Jesús. Aleluya. Tu gloria a Dios. Si quiere abrir sus Biblias, si tiene Biblias ahí cerca de usted, ahí en su casa, tiene Biblia, tome su Biblia y ella ábrala en Gálatas. Aquí, Gálatas capítulo 6. Y vamos a leer el verso 9. ¿Okay? Gálatas capítulo 6, verso 9, lo leemos. Bueno, usted sígame con su vista. Dice la palabra de Dios: no nos cansemos pues. A ver, diga conmigo: no nos cansemos pues. No nos cansemos pues. Dígalo conmigo: no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéramos desmayado. Una vez más, dígalo conmigo: no nos cansemos pues. No nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Pueden tomar su lugar, pueden sentarse, y esto es un verso que deberíamos de hacerlo diario, ¿verdad? No cada servicio, sino diario, no cansarnos de hacer el bien. A algunos les cuesta hacer el bien, ¿verdad? Y a veces no es fácil hacer el bien, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, uno quiere llegarse a una persona y arreglar el asunto, si hay algún problema, no es tan fácil. Y arreglar los problemas es bueno, ese es hacer el bien. Pero hay veces que no es tan fácil hacer el bien. Pero aquí la escritura que dice que no nos cansemos. Y yo quiero dar un poquito más el contexto de esta escritura, por eso de que dice: a su tiempo segaremos. ¿Pero qué vamos a segar? Pues depende de lo que nosotros trabajemos, depende de lo que nosotros hagamos. Mismo el verso 7 de este mismo capítulo dice: no os engañéis. Dice: Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre o mujer sembrare, eso también segará. Así es que si la mujer siega envidia, o el hombre siega envidia, siega rencor, pues eso es lo que va a cosechar. ¿Okay? Dice el verso 8: porque el que siembra para su carne, de la carne será ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, y está espíritu en letra, el principio mayúscula, que no está hablando de nuestro espíritu, sino está hablando del Espíritu de Dios. El que siembra para el Espíritu, el que siembra para Dios, dice, segará del Espíritu vida eterna. Así es que hay dos cosas que podemos hacer en esta tierra: sembrar para nuestra carne, y lo podemos poner, pues sembrar es todo lo que hacemos en este mundo. Aquí estamos sembrando para esta tierra. La educación de nuestros hijos cuando trabajamos, pues nada más es para esta tierra. Okay, la educación secular, bueno, la educación cristiana, estamos haciendo el bien, estamos segando para la vida eterna. Pero todo lo que hacemos para que se va a quedar en esta tierra es sembrar en la carne, ¿ya? Y aquí también está hablando en cuestión de pecado, ¿verdad? Cuando uno siembra pecado, eso es obvio que va a ser corrupto, ¿verdad? Todas las personas que hacen pecado. Entonces todo el que siembra para lo que es la carne, pues va a generar cosas corruptas, cosas que se descomponen, cosas que no sirven.
Pero para aquel que siembra para el Espíritu, dice, del Espíritu segará o cosechará vida eterna. Y eso es para lo que estamos aquí, para cosechar vida eterna. Nosotros no queremos estar en la segunda muerte, ¿verdad? La segunda muerte es cuando ya estamos en la segunda parte, separados de Dios. La primera muerte es la física, pero luego otra es la muerte espiritual, que ese es estar separados de la vida, y la vida es Dios. De esa muerte nosotros no queremos, nosotros queremos tener vida y vida eterna con Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos aquí y está el verso que nos aconseja, pues no nos cansemos. ¿Qué? No nos cansemos de hacer el bien. Estaba yo visualizando este tiempo de trabajos. Ayer tuvimos un servicio de hogar y estamos hablando de ello, de una hermana que me decía que a sus hijos decían, pues que tú no te cansas. Y dice, no, pues Dios me da la fuerza. Y eso es lo que cuando uno viene aquí, aleluya, siente la presencia de Dios y uno le da más fuerzas. Ahora imagínate, si no vienes, pues estás cansada, pues más te vas a cansar. ¿Por qué? Porque no recibes esa fuerza de lo alto, no recibes esa fuerza de Dios. Entonces, si tú te quedas, más te vas a cansar. Ahora, el estar en este lugar que cansa la carne, seguro que sí. ¿Cuántos de nosotros no quisieran estar ahorita en su casa, bien acostaditos, viendo la televisión, o a lo mejor durmiendo, y estar bien ahí relax? Ahorita más con esto que está soplando el aire, está frío, pues bien acobecaditos ahí, ¿verdad? Pero esta es la cuestión de este verso que nos dice, no nos cansemos, no nos cansemos. Y ayer pues estuvimos en ese servicio y todo lo que es en las cosas de Dios, venir a los servicios, el estar trabajando en las hermanas, y ahorita que es servicio de damas, las hermanas que trabajan para los talentos de misiones y todo eso, pues que no se cansen las hermanas. Hermanas, este es un consejo, no se cansen de hacer el bien, el trabajo para Dios, porque esto les va a traer, que van a cegar cosas espirituales, van a cegar del Espíritu de Dios, van a cegar vida eterna, porque esto es bueno, pero no hay que cansarse. Ya cuando uno empieza a debilitarse, ya uno ya no hace bien las cosas, y cuando hablamos de debilitarse, lo hablamos espiritualmente. Esto de debilitarse espiritualmente es desánimo. Cuando ya la gente ya no quiere orar como antes oraba, la gente ya no quiere alabar a Dios como antes alababa a Dios, la gente ya no quiere cantar como antes cantaba, entonces uno ya se está cansando de alabar a Dios, se está cansando de venir al servicio, se está cansando de estar en este lugar. Algunos a lo mejor se están cansando de ver tanta predicación, ¿verdad? Hay algunos que dicen, pues ¿para qué tanta predica? Pues es que ya se están cansando de oír tanta predica, ¿verdad? Tanta predicación. Pero aquel que entiende este verso, pues no nos vamos a cansar, ¿verdad? Aún así, como dicen por ahí, sin que nos dan pedras, pues vamos a recibirlas, ¿verdad? Porque es para nuestro bien. Todo lo que aquí se predica es para nuestro bien, y es para que nosotros cosechemos la vida eterna. Entonces no nos cansemos pues de hacer el bien, cuando sea que vamos a llamar a hacer evangelismo, que van a hacer esto para lo que es las misiones, y ya pasó el mes de misiones, pero todo lo que hagan, no se cansen, mis hermanas, de hacer el bien, no se cansen de venir al servicio. Hay veces que lo he notado en este lugar, que a veces cuando hay actividades de hacer talentos 1 o 2 días, y ya el domingo no vienen. ¿Y por qué no vienen? Porque se están cansando. Hermanas, tengan cuidado, todas las que me están oyendo, tengan cuidado, porque si se cansan ustedes un día antes por una actividad de la iglesia, a veces que decimos, ay, pues yo ya trabajé para Dios, así es que yo voy a descansar esta vez. Este verso se aplica en este momento, hermanas, no se cansen. Estuvo bien lo que hicieron ayer, estuvo bien lo que hicieron el viernes, pero hoy no se cansen de buscar a Dios, no se cansen de alabar a Dios, aleluya, no se cansen de reunir, no nos cansemos, porque ya pasó con nuestra iba a decir, nuestros hermanos americanos, ¿verdad? Y ve, también nosotros antes en México teníamos servicios diarios. Yo me acuerdo de niño. El sábado descansaban los adultos, pero nosotros teníamos servicio de niños el sábado. Así es que teníamos lunes, martes, todos los días. Y luego el domingo escuela dominical en la mañana y luego en la tarde servicio. ¿Y lo que pasa? Nos estamos cansando. ¿Por qué? Porque ya nomás son 3 días a la semana. Y si no venimos más que un día a la semana, nos estamos cansando. Pero aquí está este verso que nos está mandando un alerta. ¡Ey, alerta! No te canses,
no te canses, sigue haciendo. Y viene este verso también cuando el Señor habla acerca del fin del mundo, dice que todo aquel buen siervo fiel que lo hallare haciendo así, ¿haciendo qué? Haciendo su voluntad, haciendo el bien. Todo aquel siervo o sierva o hijo, vamos a ponerle el nombre, hijo o hija, que Dios lo hallare haciendo así, quiere decir que no se está cansando de hacer el bien, no se está cansando de alabar, no se está cansando de venir, no se está cansando. Ese que no se cansa, ese Dios se lo va a llevar, porque le va a dar, lo va a premiar. Y aquí en esta escritura nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Dice que a su tiempo llegaremos. ¿Qué tiempo? Nosotros no sabemos. A lo mejor nos podemos ir hoy, mañana, pasado mañana, no sabemos. Pero es mejor que Dios nos haya haciendo así. ¿Verdad? Qué bonito, a algunos les gustaría que en un servicio Dios se los llevara, o los predicadores, ¿verdad? Que estén predicando la palabra y pues ahí que ya Dios se los lleve. Qué bonito, ¿verdad? Estando haciendo el bien, aleluya, porque predicar la palabra es hacer el bien. El que ustedes escuchen la palabra es hacer. Qué bonito sería, ¿no? Que viniera el Señor y ¡pum! Vámonos. Seguro que nos vamos a la vida eterna, porque estamos haciendo el bien, porque vamos a cosechar del Espíritu vida eterna. Pero da esta alerta, si no desmayamos. Quiere decir que nosotros tenemos la opción de desmayar. La opción es nuestra, porque de cansarnos nos vamos a cansar físicamente, pero yo digo otra vez, y les he dado el testimonio, cuando yo estaba trabajando en lo secular y luego llegaba a la iglesia, llegaba cansado de mis pies, de estar parado esas 8 horas en una caja, no teníamos asiento donde sentarnos, era estar parado y luego ir a la iglesia. Y cuando dicen, a ver hermanos, levántense a alabar a Dios, pues uno ya como que más parado. Pero ahí yo experimenté lo que otros hermanos decían, que el Espíritu de Dios a uno le renueva sus fuerzas físicas, y yo salía como si no hubiese trabajado nada, y salía descansado. Óiganlo hermanos, descansado físicamente. Así es que mejor vengamos aquí y vamos a ese cansancio físico, no lo convirtamos en cansancio espiritual, que es el más peligroso. Porque cuando nos estamos cansando físicamente decimos, hoy no voy, estoy cansado, eso es físicamente. Pero cuando no vamos a las cosas que son espirituales, pues nos vamos a cansar espiritualmente. Y luego decir, no, pues ya, mejor no voy al siguiente servicio. Y hay que tener cuidado con eso, porque después de cansarnos mucho, nos vamos a desmayar. Y si ha visto una persona que se desmaya, ¿qué es? Pierde el conocimiento. Perdemos el conocimiento de lo que somos hijos de Dios, perdemos el conocimiento de cristianos, y ahí viene la declive, y ahí viene lo que es el pecado. Así es que hermanos, hermanas, les aconsejo que no nos cansemos pues de hacer el bien. Y otra de las cosas de hacer el bien, sí lo dice el verso 2, dice, llevar nuestras cargas los unos a los otros. Dice verso 2 de este mismo capítulo, sobre llevar los unos las cargas a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Okay. Y esto es lo que también es bien, hay que hacer el bien, hay que sobrellevar las cargas. Y otra vez les digo, no es fácil sobrellevar las cargas. Y creo que también aquí en este verso dice, y más, hagamos bien, pues el 10 dice, hagamos bien a todos, mayormente a los domésticos de la fe, quiere decir a nosotros que nos reunimos en este lugar. O sea, hay que hacer bien a todos, pero más a nosotros. O sea, si vamos a sobrellevar las cargas, ¿y qué son las cargas? Pues es todo lo que nos preocupa, esa es una carga. Que si hijo no es algo, pues ahí está la carga. O si nuestros hijos andan en drogas, ahí está la carga, la andamos cargando. O si está este problema económico que no puedo pagar, ahí está la carga. Entonces vamos a llevar sobre la carga unos a los otros, y es lo que nos manda el Señor. Y esto es hacer el bien, sobrellevar la carga unos a los otros. Y no es fácil, porque hay veces que sí podemos, por ejemplo en la economía, aportar esto, el otro, pero lo que más es orar por las necesidades de nuestro hermano. Eso es lo que quiere decir, aunque ciertamente si le podemos suplir sus necesidades, que también aquí ha habido esa oportunidad y la iglesia no se ha rechazado eso, también es eso, suplir las necesidades económicas en una situación difícil, que la iglesia lo ha hecho y qué bueno, y eso es hacer el bien, proveerles a lo mejor comida, eso es hacer el bien.
en enfermedades, ir a visitarlos, estar orando por ellos. Eso es hacer el bien, es llevar las cargas, ¿verdad? No están solos, ¿verdad? Cuando uno está en el hospital, quisiera uno que fueran visitados por gente, ¿verdad? Y si no visita nadie a la persona, pues solito está cargando su carga, su preocupación solito. Pero qué bueno que en esta iglesia yo lo he visto, ¿verdad? Que cuando nuestras hermanas están en el hospital, pues se ayudan y luego llevan comida a la familia que está en la casa y qué bonito es eso. Y eso es hacer el bien, llevar las cargas de unos a los otros. Pues vamos a tener que llevarlas, ¿verdad? Hay veces que los de abajo esperan que el pastor los lleve todas las cargas de todos, ¿verdad? Pero para eso también el pastor tiene líderes del cuidado pastoral que le ayuden a llevar la carga de los demás. Porque aquí dice la Escritura, unos a otros. No está diciendo que el pastor lleve la carga de todos los de la iglesia. No, está diciendo unos a otros. Porque el pastor también tiene cargas. Y también los hermanos tienen que ayudarle al pastor para llevar sus cargas también. Amén. Y una de sus cargas es, aparte de su familia, pues es la iglesia. Entonces, llevar unos a otros sobre ella. Y así dice, así cumplimos la ley de Cristo. Así es que no nos cansemos. Las hermanas ahorita que están orando por los misioneros, no paren de orar por los misioneros. Aquí y en su casa, en todo lugar, no cesen, no se cansen de orar por los misioneros. No se olviden de orar por los misioneros en todo el mundo. El tiempo está cerca. Así es que vamos a trabajar. Y llega un momento en que nosotros vamos a entender que Dios nos va a dar la fuerza. O sea, Dios no nos va a dar una carga que no podamos llevar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la verdad. Lo dice en 1 Corintios acerca de la tentación. O sea, dice que Dios no nos va a dar una tentación que no podamos vencer, que no podamos llevar. Sino con la tentación, dice ahí en 1 Corintios 10:13, nos va a dar la salida también. Entonces nosotros ahora en el trabajo, en las cargas, cuando nosotros llevamos las cargas, Dios no nos va a poner cargas que no podamos llevar, porque si no, pues vamos a caer y nos vamos a desmayar. Y ahora hablando de cargas, pues imagínense, ¿no? Lo que puede cargar un hombre, pues los caballos cargan más, ¿verdad? Pero Dios nos va a dar la fortaleza, aún más de eso, para estar cargando las cargas de los demás. Y un ejemplo de ellos es el apóstol San Pablo. En el otro mensaje mencioné acerca de lo que él sufrió. Y en este mensaje voy a hablar acerca de las cargas que él tenía. Segunda de Corintios 11, podemos ver ahí la escritura acerca de las cargas que él tenía, aparte de lo que él sufrió. Dice la escritura, ¿ok? En trabajo y fatiga, muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Esto es lo que estaba trabajando él, aparte de tener su trabajo físico para mantenerse, ¿ok? Y predicar el evangelio, porque la escritura nos menciona que él hacía tiendas para sostenerse. Él, aparte de eso, tenía trabajos en la iglesia, en vigilias. Eso es trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que no hacemos muchas vigilias en la iglesia. Porque si no fuese cansado, olvídense de todas las iglesias, hicieran vigilia diaria. ¿Qué es una vigilia? Pues es quedarse sin dormir, alabando a Dios, orando, pues, pero principalmente orando, ¿va? Si es vigilia de oración. Entonces, ¿no se cansarían las iglesias? No, estaría la cosa avivada. Pero ¿qué pasa? Es cansado. ¿Es cansado el ayuno? Seguro que sí, porque lo debilita a uno. ¿Qué es el orar? También. Uno ya cuando empieza a orar ahí, empieza uno, ya su servidor ya pasando la que es cerca de la hora, pues ya uno empieza a estirar las rodillas y ya cuando uno se levanta bien, porque es cansado. El orar hincado, es cansado. Y también cuando uno está externando toda su agonía a Dios, que le bendiga, es cansado. Entonces aquí la escritura nos está mandando a no cansarnos. Ahora, pongamos un ejemplo del apóstol Pablo. La otra vez nos pusimos en el ejemplo de su sufrimiento. Y ahorita no creo que alguien haya sufrido como el apóstol Pablo. Yo no sé de ninguno. ¿Okay? Puede ser que a lo mejor ahí en otro lado, en otro mundo, en otro continente, pudiera suceder. Pero yo no he visto ni he conocido a alguien que haya sufrido como él, pero tampoco que haya tenido las cargas como las tuvo él. Y luego sigue diciendo, dice, trabajo contigo muchas veces, ok, ayunos, y si en otras cosas, además, lo que sobre mí se agolpa cada día, fíjese, cada día se le agolpaba,
La carga que tenía era la solicitud de todas las iglesias. Así es que todas las iglesias a donde había y se había organizado, pues lo que harían, ¿qué es la solicitud? Pues es que llegaban con Pablo y decían, tenemos este problema, Pablo, ven a visitarnos. ¿Y Pablo qué hacía? Pues mientras con el problema se preocupaba. ¿Cuántos dicen amén y se preocupan por los problemas de la iglesia? ¿Ah? Les llega, es carga, ¿verdad que sí? Pues es lo mismo cuando tenemos problemas en la familia, ¿verdad que es carga? Pues todos que viven en la familia querían estar viviendo sin problemas, ¿va? Qué bonito sería, no, la vida sabrosa, llena de rosas. No, pero es carga los problemas, lo cargan a uno en la mente, lo cargan a uno en su corazón, los problemas, todo lo que hay. Y a Pablo la solicitud de las iglesias era su carga que tenía, porque le decían, mira, tenemos este problema, ven a arreglarlo. Y si tenía posibilidad, Pablo iba. Hubo ocasiones donde no pudo. Dice, yo quiero ir. Y mandaba a veces a Bernabé, mandaba a Tito a que se encargara, pero mandaba también con cartas. Y damos gracias a Dios en este punto, no tanto por los problemas, sino que a través de estos problemas, de estas cargas que tenía, Pablo nos dejó estas cartas que ahora podemos leer y ahora nosotros podemos solucionar problemas en la iglesia con estas cartas. Amén. Entonces Pablo tenía una carga tremenda, pero la pudo llevar hasta el fin. ¿Por qué? Porque hay una escritura que le dice, ya en un momento, unos días antes de morir, dice, yo ya he terminado mi carrera. Su carga la dejó. ¿Ah? Y yo aquí ya les he predicado ya 2 o 3 veces, he sentido la carga de la iglesia como para decirle a Dios, sabes que Dios, aquí te dejo esto. Pero yo una vez sentí que esa carga, mi Dios se la levantó y uno pudo continuar. Amén. Y eso es. O sea, nos vamos a cansar, Dios sabe que sí, pero Dios no va a poner carga que no puedas llevar. Y qué bueno que ahorita estamos así, ¿verdad? En ese enfoque, pero este es el consejo, mis hermanas ahora, más las hermanas, ¿va? Que ahorita los hombres también trabajan, ¿va? Pero más ustedes que están trabajando para misiones, que están trabajando y es cosa de físico también, ¿va? Porque hay que sacar cosas, hay que comprar cosas, hay que hacer cosas, ¿va? Y también el hombre actúa, pero más son las damas las que trabajan. Y damos gracias por ustedes. Y este es ahora el consejo de la palabra de Dios y para todos, ¿no? Espiritualmente también, que no nos cansemos, mis hermanas, ¿ok? De otra vez les digo, hay algunos que piensan, ay, pues ya hice esto algo para Dios, ya mañana no. No, si toca servicio hay que ir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, no nos cansemos, hermanas. Ya, sí, hicimos algo bueno. Es como si nosotros en la campaña dijéramos, pues bueno, ya les voy a dar el día lunes para descansar. No, tuvimos bonitos servicios, viernes, sábado y domingo. No, y bueno, ahora aquí tenemos jueves, ¿va? Desde el jueves, viernes, sábado y domingo. Hermano, les voy a dar el lunes para que descansen. No, porque sabemos que la Escritura nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Y venir aquí a alabar a Dios es bueno. Así es que no nos cansemos. ¿Va? Y obvio que va a ser difícil. No cualquiera puede estar haciendo el bien, mis hermanos. No es fácil. Digo, para solucionar problemas no es fácil. Pero Dios nos va a dar ese espíritu, esa fortaleza para seguir adelante, ¿ok? Así es que si tenemos algún problema, ¿va? Vamos nosotros a confiar en Dios y Él nos va a dar esa fortaleza. Si nos sentimos a veces cansados, ¿va? De venir, ¿verdad? Si ya tenemos, a lo mejor no lo decimos en nuestra boca, pero en nuestra mente decimos, ay, mejor hoy no voy, se está cansando. Y los que me están viendo, se están cansando. ¿Ah? Porque dicen, no, a lo mejor me voy con mi familia para otro lado. Ya te estás cansando espiritualmente. Y hay que tener cuidado porque te puedes desmayar. Te puedes desmayar. Si te cansas de venir a la iglesia, si te cansas de trabajar para el Señor, si te cansas de llevar las cargas de los hermanos unos a los otros, ten cuidado porque te puedes desmayar. ¿Ok? Así es que mejor vamos a perseverar. Aleluya. Vamos a perseverar, hermanos, aunque es cansado. Y Dios sabe, a su tiempo vamos a cegar. ¿Cuántos dicen amén? Así es que pónganse de pie, vamos a orar para que Dios nos dé esa fortaleza y no nos cansemos, ¿verdad, hermanas? Un servicio de damas, así es que no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo, hermanas, van a cosechar vida eterna. ¡Qué glorioso! ¿Qué más pagado, Está súper pagado lo que hacemos. Vida eterna con Cristo Jesús. Así es que también los que me ven,
Esa es la paga que vamos a tener, vida eterna con Cristo Jesús. Así que vamos a trabajar, mis hermanas que me están viendo en cualquier iglesia, si están laborando en cantar, sigan cantando para Dios, si están en la música, si están en lo que es hacer el quehacer del templo, o lo que sea, mi hermano, no te canses de ello. Hay veces que vemos, ay, es que nada más yo estoy dando. No te canses, tú sigue dando para la obra de Dios. Y a veces vemos, es que el otro no da, o yo estoy haciendo todo. No, tú hazlo para la cosa de Dios. Y eso nos va a ayudar, ¿verdad? Y eso me ayuda a mí. A veces no vienen aquí a cortar el pasto. Bueno, pues yo lo hago, porque es para la obra de Dios. Amén. Y bueno, es Dios el que me va a recompensar. A Dios es el que le voy a pagar. Luego viene mi esposa conmigo, pues, ya no estoy solo. Y damos gracias a Dios por ello. Pero ustedes, hermanos, no se cansen, sigan laborando, pero acuérdense, si hacen algo viernes y sábado, el domingo nos toca venir a este lugar. Amén. 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 Gloria a Dios. Oramos. Padre celestial, abashara Jehová, te doy gracias, Señor Dios, por este entendimiento. Ahora bendice a mis hermanas, Jehová, que no se cansen de hacer el bien, Padre, el de llevar las cargas, Señor, de tus ministros que andan predicando el evangelio en el mundo, Señor, que oren, Señor, intercediendo, Dios, porque ellos tengan, Señor, victoria en cada uno de sus servicios, que tengan victoria en cada uno de sus lugares, que tengan victoria, Señor, en su familia, que tengan victoria, Señor, espiritual, en donde quiera que estén. Glorifícate, oh Dios, también en estas damas de la iglesia local. Yo te doy gracias, Señor, por ellas y el trabajo que han realizado. Pero también yo te pido, Señor, que ellas no se cansen. No se cansen, Señor, espiritualmente. El cansancio físico viene, Padre, y podemos descansar un poco físicamente, pero nunca, oh Padre, descansar espiritualmente. Nunca, oh Señor, lo permitas, porque queremos, Señor, cosechar del Espíritu vida eterna. De alabanza de Jehová. Queremos cosechar vida eterna, Padre. Yo te pido, Señor, por estas hermanas, que tú les des la fuerza, la fortaleza para seguir adelante. Por mis hermanas presentes y las que me están oyendo. En el nombre de Jesús, te lo suplico, Dios. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a cantar este canto, dando gracias a Dios por esta semana. Una vez más, que Dios ha sido bueno y nos ha protegido y gracias a Dios estamos bien, amén. Y ya saben, si tiene algún problema, pues compártalo para llevar la carga también, ¿va? Y orar por sus necesidades. Esa es la cuestión, ¿va? Ahora que si puede llevar su carga solito, pues está bien, ¿no? Okay. Hay gente que a lo mejor, yo no les digo, yo solito puedo orar a Dios. Está bien, pero si no puede, aquí estamos nosotros para llevar las cargas unos de los otros. Y vamos a decirle al Señor este canto, porque tú eres bueno, amén. Y así concluimos. Dando gracias a Dios, quiere cerrar sus ojos y una vez en oración decirle: Padre, te doy gracias, Amashare, te doy gracias, Dios, por llegar a este día, Señor, este día domingo, por estar, Señor, en tu templo, por darte la honra, la gloria, por tu presencia, Señor. Yo te doy gracias. Te doy gracias por mi esposa, mis hijos, Dios, te doy gracias por la vida. Te doy gracias, Abashare, Jehová, por tu sanidad, Dios, a mi cuerpo, por mis padres, mis hermanos, mis tíos, Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia, Señor, tu iglesia en el mundo. Te doy gracias, Señor, por los que nos están viendo. Bendíceles también, oh Dios. Derrama, oh Señor, tu gloria sobre ellos. Jehová, que ellos también no se cansen, pues, de hacer el bien, que a su tiempo segarán, oh Dios, si no hubieran desmayado. Aleluya. Gracias, y la mamá y gracias, Jesús. Gracias, porque tú eres bueno. Aleluya, porque la mamá tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Puedes dar gloria a Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Sí, Señor, porque tú eres bueno, porque tu justicia
justicia eterna es. Y nos deleitamos, Padre, En tu gloria se verdad, va a por tu senda de justicia, guíame. porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran Fidelidad. Y concluimos el mensaje con esta escritura. Vamos a hacer el bien a todas las personas. Y esa es una escritura que dice: vence con el bien el mal. Y a veces difícil, les digo, a veces cuando la persona te da puro mal, hay que darles bien. Esa es la manera de vencer. Que no nos cansemos. Porque tú eres bueno, porque Él es bueno, porque para siempre tu misericordia es. Él no nos paga conforme a nuestros pecados, y nos da conforme a nuestras iniquidades, porque Él es bueno. Vamos a responder con esa bondad, con eso bueno, porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. En ella no me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad. Y cada mañana te doy gracias, Dios, porque me das la vida, porque me das, Señor, la existencia, me das de tu Espíritu y gracia. Y cada mañana, aleluya, no vas a la maravilla. Sé que en ti puedo confiar. En ti confío, Dios. Cada mañana. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, Me sostienes con tu gran fidelidad. de gloria a Dios porque nos sostiene, de gloria a Dios porque nos sostiene, de gloria a Dios porque nos sostiene, gloria a Dios, gloria a Dios, porque nos sostiene. Él es el que nos sostiene. Él es, aleluya, es Cristo Jesús. Gloria a Dios, y despedimos la transmisión. Mañana nos vemos a las 7:15. Primero Dios, ayunamos, seguimos ayunando por este virus que todavía se pone fuerte. Vamos a ayunar todavía más, ¿no? Que Dios haga su voluntad. Esta no puede ser la voluntad de Dios, pero que nosotros nos libre Dios. Amén. Y un gloria a Dios. Y le damos gracias por estar con nosotros. A la 3, 1, 2, 3. Gloria a Dios. Dios les bendiga.